adaptación, mencionaba, también era bastante importante, que por eso muchas veces hay personas que quizá no se animan a dar el salto. Igual, por ejemplo, en su salto, en dado caso hubiera sido aplicación en el doctorado en otro país, por ejemplo, tal vez el proceso de adaptación hubiera sido un poco, no diré retraso, pero un poco una condicionante. ¿Cómo fue su proceso de adaptación cuando llegó a Japón? ¿Cómo veía la cultura? ¿Qué choques culturales, por ejemplo, presenciaba con la comida o con las personas en general? ¿Cómo fue el proceso? Correcto. Lo que pasa es que cuando uno llega, uno no entra de lleno al estudio. Uno tiene el periodo del curso de japonés y además del curso de japonés hay algunas horas dedicadas a cultura japonesa. Entonces la introducción a la cultura japonesa fue bastante fácil. Teníamos profesores, llegaban invitados y hacíamos cosas tradicionales japonesas. Entonces en ese caso no hubo problema. La parte en la que hay problema es en el lenguaje, porque bueno, la mayoría de japoneses no habla inglés. La mayoría de japoneses habla solo japonés y aparte de las áreas turísticas en donde uno puede encontrar personas en tiendas o en lugares que hablen inglés, uno va a tener que hacer todo en japonés. Entonces, al principio uno andaba pidiendo la ayuda a otro que supiera japonés para hacer todo, porque había que hacer trámites en el banco, había que ir a la municipalidad. Entonces todo el mundo estaba pidiendo la ayuda a alguien que ya supiera japonés. La universidad a veces tiene staff que también le hace eh, apoyo en este caso. Pero al principio esa es la parte bien complicada. En cuanto a la comida, no hay mucho problema. Creo que ahora que tenemos los teléfonos, aunque sea con el traductor, estamos escribiendo y se le enseña a las personas qué es lo que queremos. Pero poco a poco uno va aprendiendo japonés, ¿no? Entonces, para hacer las cuestiones cotidianas del día a día, al menos en este punto ya no tengo problema para eso, pero la principal limitante al principio es el idioma japonés porque uno está prácticamente mudo allá con todas las demás personas. Aparte de la universidad, que sí tiene gente que habla inglés, o uno le toca que andar pidiendo ayuda a todo el mundo. En cuanto a la comida, no tuve tanto problema. Es cierto que la dieta de ellos es muy distinta a la que nosotros tenemos. Ellos basan su dieta en arroz. Obviamente no hay tortilla ya, no se consume para nada la tortilla. Uno puede conseguir quizás en una que otra tienda que venda productos importados. Así que de vez en cuando uno puede encontrar cosas así. Pero lo normal es que uno base su dieta en arroz, come mucho más pescado que lo que yo estaba acostumbrado a comer acá. Pero como es la comida cotidiana de allá, es lo que se consigue más barato, entonces ahora yo también como mucho más pescado de lo que estaba acostumbrado a comer. Pero todas las demás tiendas de comida rápida a las que estamos acostumbrados, eso existe allá. Así que igualmente si uno quiere seguir comiendo eso, pues lo va a encontrar. Pero uno sí va a tener que ir cambiando su dieta, ¿no? Al principio uno trata de ir cocinando lo mismo que comía, pero conforme uno va avanzando y ya no tiene tiempo de hacerlo uno mismo, le toca ir comprando. Y prácticamente ahora comemos entonces lo mismo que comen todos los demás estudiantes allá. Pero sí, esa es la parte complicada, es el idioma. Y bueno, si alguna gente tiene problema con eso de la comida, pues sí va a ser complicado. En mi caso, puedo comer esa comida sin ningún problema. A partir de este choque cultural con el que usted se va para allá, no sé si tiene alguna anécdota que usted recuerde mucho, tanto graciosa como que le haya cautivado al momento de toparse con algunas cosas así. Correcto, bueno, uno siempre va a ir cometiendo errores porque, bueno, uno cuando está comenzando a hablar japonés, uno trata de decir las cosas en japonés y, bueno, allá el problema es que el lenguaje escrito se utiliza el kanji, que son caracteres chinos, pero estos caracteres chinos se pueden leer de muchas formas, tienen muchas pronunciaciones, entonces el mismo carácter que se pronuncia de una forma estando solo, se pronuncia de otra cuando está acompañado de los caracteres. Entonces uno puede ir a una tienda y mira el carácter. Y bueno, uno dice, esto se lee de cierta forma. Y uno trata de pedirla y no le entienden qué es lo que uno quiere pedir. Entonces hasta que uno le apunta o algo así, le indica qué es entonces se lee de otra forma. Entonces uno está diciendo cosas completamente que no tienen sentido cuando uno está hablando y tratando de leer kanji. Pero bueno, eso es algo por la forma en que uno va igualmente aprendiendo, ¿no? Porque
no hay de otra más que por prueba y error en este caso, porque los kanji se tienen que memorizar, son miles y no hay de otra forma, uno tiene que memorizárselos, no hay forma de hacer trampa en esto, uno tiene que memorizar todos estos caracteres, y eso para mí es lo más complicado del idioma, esa diferencia que hay entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, porque inicialmente el japonés no tenía lenguaje escrito, lo que hicieron fue tomar el lenguaje chino. Obviamente es una lengua completamente diferente, un idioma completamente diferente, no se adapta a la forma en que se pronuncia en japonés, entonces los japoneses empezaban a inventarse nuevos caracteres para simular los sonidos, y el idioma tiene 3 sistemas de escritura, entonces es bien complicado, y a veces uno quiere decir los caracteres de una forma y resulta que se pronunciaban de otra, y esa parte siempre me ha causado problema, pero creo que en este momento ya voy empezando a resolver esa. Sí, creo que al final cualquier persona durante tu proceso de aprendizaje de un idioma siempre presenta esas iniciales dificultades de tal vez pronunciar de una forma pero que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el contexto del idioma inglés al final se maneja el mismo alfabeto pero la pronunciación es totalmente distinta. Incluso con las vocales o algo tienen distinta forma de pronunciarlas dependiendo de qué combinación de consonantes o cómo se presenta la palabra. Por eso me imagino también, no sé si es la misma situación que con el idioma inglés, que cuando uno está aprendiendo con un maestro, sí, que bien cariño de a uno y todo, pero se topa uno con nativos que tienen ya ismos en su forma de hablar o el acento que utilizan es diferente. También se presenta en ese... Correcto. En Japón hay varios dialectos regionales. Entonces a veces a uno le enseñan el japonés estándar, que es el de Tokio, pero por ejemplo mi ciudad está más cerca a Osaka que de Tokio, entonces el dialecto de Osaka también es distinto, y a veces uno simplemente no entiende qué es lo que quieren decir, tienen, como mencionaste, palabras y modismos que no existen en el japonés estándar, entonces uno tiene que irse acostumbrando otra vez. Y así me di cuenta que después yo estaba empezando a utilizar los modismos de Osaka, porque hay mucha gente de Osaka en mi ciudad, porque está más cerca que Tokio, y entonces dije, estoy empezando a hablar como que soy de Osaka. O sea que también en temas de acentos y también con las palabras los utilizo, tenemos más o menos una forma de cómo se ve acá, de cómo uno identifica de, este es de la capital. Por el acento que tienen de hablar, usted identificaba también personas que todos venían de una cultura u otra por el acento que utilizaban. Exacto, tienen acento, y bueno, en japonés tiene muchas terminaciones que son sonidos o palabras que en realidad no tienen sentido, no tienen un significado, pero que ellos los utilizan como para dar énfasis, y esas palabras son muy regionales. Entonces esas se utilizan en Osaka o en Hiroshima o en Tokio y son distintas. Entonces, ese es uno de los principales puntos en los que uno puede identificar el dialecto regional de un japonés. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en Japón? Ahorita tengo como 3 años y medio. ¿Sí considera que ha mejorado bastante su japonesa? Correcto. A cómo llegué, que estaba prácticamente mudo, ahorita sí ya hago todo lo que necesito cotidianamente. Obviamente no tengo un japonés perfecto, pero ya me puedo defender en mi día a día. ¿Qué consejos o qué metodologías podría proporcionar usted o recomendar a las personas que quieran aprender, no sea solo japonés, sino cualquier idioma, como para facilitar la comprensión? Pongámosle el ejemplo, ver una película, por ejemplo, cuando uno aprende el idioma inglés, generalmente no usa las películas subtituladas, sino las coloca en el idioma con subtítulos en español para ir comparando, comprender. ¿Qué tipo de consejos de ese estilo podría decir? Esto es muy clave para que uno pueda comprender ya sea el hablado del japonés o el escrito. Bueno, eso que mencionas de los subtítulos es muy cierto. Si uno utiliza los subtítulos en el idioma de uno, en el caso que mencionaste, el audio está en inglés, pero uno pone los subtítulos en español, creo que uno prácticamente apaga el cerebro a lo que está diciendo y se concentra únicamente en el texto que está en español y qué es lo que uno entiende. Entonces no estamos haciendo mucho ahí, creo. En este caso sería así como cambiar los subtítulos al mismo inglés, y así si uno no entiende la pronunciación, por lo menos la lee, o al revés. A veces uno entiende lo que está leyendo, pero no la pronunciación. Entonces uno ahí va, con lo escrito, con lo hablado, va complementando. Entonces eso sí puede servir. El problema con el japonés
es que no está tan sencillo como poner el subtítulo en japonés y el audio en japonés, porque ahí sí que no vamos a entender nada. Pero como el japonés tiene varios sistemas de escritura, sí hay una forma en que nos puede ayudar. El kanji es un símbolo que significa una palabra. Entonces, una palabra puede ser un solo kanji, a veces puede ser 2 o 3 kanjis, pero es algo que tiene un significado. Entonces por eso es que hay miles y hay que memorizarlos todos. Pero, como lo mismo que le mencioné, los japoneses tomaron el kanji de los chinos. Y como no se adapta a la pronunciación japonesa, entonces se fueron inventando más caracteres. Ellos tienen 2 alfabetos fonéticos, donde cada carácter no significa una palabra, sino que significa un sonido. Como esos son el hiragana y el katakana. Entonces, cuando uno está aprendiendo japonés, uno aprende primero estos símbolos fonéticos para ir pronunciando. Entonces, ese es un primer paso. En lugar de poner los subtítulos en kanji, que va a estar muy complicado entenderlo, se ponen los subtítulos en hiragana, porque lo que va diciendo es la pronunciación. Entonces uno va memorizando cómo se dicen las palabras y ya posteriormente uno va haciendo la adaptación al kanji. Ahora, el caso de cómo se aprende kanji, eso sí es bien complicado y bueno, no sé si hay una mejor receta para cómo hacerlo, pero lo que la mayoría de gente hace es llenar cuadernos practicando los caracteres. Lo que tienen los caracteres es que las líneas tienen un orden. Entonces debe escribirse en el orden en particular en el que el kanji está hecho. Uno puede ver un kanji que tiene 3 líneas y hay un orden. Hay la línea 1, la línea 2, la línea 3 y tiene un sentido. Una línea horizontal normalmente se hace de izquierda a derecha, pero hay unos que otros kanjis en los que uno tiene que hacer la línea en el sentido contrario. Y sí influye mucho, sí influye mucho el sentido de hacer la línea. Yo pensaba que no, pero ahora que conozco algunos kanjis me doy cuenta que sí, ellos podrían saberlo. Si yo lo sé, ellos podrían saberlo, que lo escribieron mal. Yo una vez vi un kanji de otra persona y le dije, este kanji lo hiciste con tantas líneas. Sí, me dijo. Y se notaba el quiebre de cómo lo hizo. Y entonces uno sabe, según el orden en el que lo escribe, cómo se va a ver el kanji. Normalmente el sentido también se nota en el que la gente hizo la línea, porque donde empieza, en este caso ahora es con lapicero, ¿no? Pero antes era con un pincel. Pero donde uno empieza la línea es más gruesa, que donde uno termina es bien difuminada. Entonces uno también mira en qué sentido la gente escribió las líneas. Y uno dice, esto es demasiado complicado, pero a la mera hora, cuando uno esté aprendiendo kanji, o al menos a mí, me sirve aprenderme los sentidos de en qué orden se hacen los kanjis. Me sirve para memorizar el kanji, ir haciendo las mismas líneas. Y lo bueno es que muchos de estos radicales se reutilizan. Y como tienen significado, entonces a veces uno dice, este kanji uno lo construye con una montaña y una piedra. Y el kanji de hecho significa kanji y piedra. Y hay kanjis que son muy obvios. Por ejemplo, el kanji de bosque se hace escribiendo 3 árboles. Entonces el kanji que es normalmente árbol, uno lo pone 3 veces y ese es un bosque. El orden sí es distinto, porque uno pone uno pequeño arriba, 2 pequeños abajo, pero tiene, digamos, sentido cómo se va haciendo. Entonces esas son muchas cuestiones que uno le sirven para ir memorizando cómo escribir. Obviamente son miles, así que no es sencillo tampoco. De la metodología o la forma en la que ellos les empezaban a enseñar a ustedes japonés allá, porque nos quitaba que son 6 meses de puro japonés, ¿verdad? ¿Qué podría rescatar de su enseñanza de idioma japonés que considera lo fuera más útil si usted quisiera aprender otro idioma, como por ejemplo, no sé, alemán, portugués? No sé si considera que hay unas partes que pueden ser bastante útiles para aprenderlas como los idiomas. Lo que ellos utilizan bastante son las tarjetas para memorizar. Entonces eso es algo que hacíamos bastante. Yo creo que se puede aplicar a cualquier otro idioma para ir teniendo vocabulario al principio, ¿no? Porque al principio necesitamos tener un montón de vocabulario antes de empezar a hacer oraciones. Entonces, bueno, ellos lo que tenían eran tarjetas y normalmente dedicábamos
buen tiempo de la clase a hacer como un juego en el que teníamos las tarjetas. Estaban todas de un lado, ¿no? Y el profesor decía alguno de los objetos. Bueno, la tarjeta tiene dos lados. Por un lado estaba el kanji y por otro lado estaba el objeto. Entonces el profesor decía algún objeto y cada quien trataba de primero identificar dónde estaba el kanji e ir jalando, ¿no?, las que correctamente teníamos, y al final mirábamos quién había ganado. Entonces creo que eso de las tarjetas de memorización es algo que se puede aplicar bastante. Y bueno, ahora están las aplicaciones de teléfono, ¿no?, también para hacer ese tipo de juego de memoria, y creo que puede servir bastante eso. Sí, pues también por lo menos a nivel de experiencia personal, ¿verdad? Que en mi caso sí, por ejemplo, cuando empezaba aprendiendo un poco el idioma inglés, sí me pasaba, al menos ya hace unos años, ¿verdad? Como menciono ahora con el teléfono, creo que es más sencillo, pero tener un cuaderno con vocabulario de tal contexto para intentar encontrar qué palabras o qué formas conectar para expresarse correctamente. Y ahora, esto era principalmente, por ejemplo, lo mencionamos para la parte escrita, para saber y tenerlo. ¿Cómo describiría usted lo que es el aprendizaje? Porque creo que al final es la clave también en un aprendizaje de un lenguaje, el hablado, practicarlo con gente nativa y que ellos pues al final, quiero o no, distingan los errores, pero se lo brinden a uno. ¿Cómo veía usted cómo era la comunicación con las personas? Tal vez no necesariamente solo con los de la misma universidad, que quizá ya tienen una mayor costumbre a tratar con gente que tal vez no lo domina en un principio, sino con las personas aledañas, por ejemplo, con las personas de la propia ciudad. ¿Cómo era que ellos se toparan con un extranjero que está aprendiendo el idioma, practicándolo? ¿Cómo era esa interacción? Correcto. La primera interacción que nosotros tenemos con locales, al menos cuando estamos aprendiendo el japonés, es en el mismo curso de japonés, porque ellos hacen una convocatoria a estudiantes japoneses de cualquier facultad que puedan llegar al curso en el que nosotros estamos. Entonces, de hecho, nosotros todos los días teníamos estudiantes japoneses con los que podíamos practicar hablar. De hecho, nosotros teníamos algún que otro libro para tener algún diálogo o algo que pudiéramos hacer. Porque, bueno, la primera parte es que uno tiene a veces mucha vergüenza, ¿no?, de hablar o tratar de hablar, porque al principio uno va a cometer un montón de errores. Y ese es el primer punto. Uno está, al menos en el curso de japonés, está obligado a todos los días a hablar, y ahí poco a poco uno va mejorando. Ahora, cuando uno ya está con la gente de la ciudad, ¿no?, de eso es un poco diferente, porque, bueno, los estudiantes, pues, ellos querían ir también a ayudar, ¿no? Sí, querían a veces compartir con nosotros. Muchos de ellos también hay gente que está aprendiendo inglés. Entonces, aparte del curso de japonés, después uno se queda hablando con ellos en inglés. Correcto. Entonces, en el caso de cuando uno ya tiene que ir a hacer cualquier otra cosa dentro de la ciudad, lo que tiene la cultura japonesa en cuanto a la atención al cliente, digamos, en negocios, por ejemplo, es que ellos de verdad tienen mucha disciplina en cuanto a eso. Ellos siempre quieren ayudar bastante a las personas. Entonces, en general, uno considera que los japoneses son bastante más cerrados a lo que nosotros estamos acostumbrados. No hablan mucho menos con la gente. Por ejemplo, uno acá va en un bus y tiene a alguien a la par, a veces se van hablando todo el camino. Allá lo normal es no hablar en el transporte público. Uno no habla, ni siquiera saluda a la gente que está a la par. Pero cuando es cuestión de interacción en una oficina o en un negocio, ellos ayudan bastante. Ellos están bastante orientados a esa parte de ayudar. Entonces, uno ahí sí que se las va resolviendo como va pudiendo. La mayoría de gente se ayuda con el teléfono ahora, y si no, pues están llamando a otra persona, pero eso es algo que a uno le ayuda mucho estando allá. Estar completamente inmerso en el idioma y verse totalmente obligado a utilizarlo sí o sí. Correcto, porque como mencioné antes, ellos no hablan inglés. La mayoría de gente habla solo japonés. Pero lo bueno es que ellos también están dispuestos a ayudarla, aun cuando ellos saben que no van a hablar inglés, y que muy pocos, en realidad, extranjeros van a hablar japonés, porque un porcentaje muy pequeño de los extranjeros al final aprenden japonés. Sucede similar a lo que sucede en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, que se van formando sus propios
grupos. Entonces, por ejemplo, allá la comunidad china es muy grande. Entonces, están sus propias comunidades chinas. Ellos se juntan solo entre chinos y así mismo con otras nacionalidades, ¿no? Que son muy numerosas allá, los vietnamitas, los coreanos igual. Entonces caen en esto de, al final terminan hablando solo su propio idioma porque se comunican solo con su propia gente. Pero en mi caso, que soy de Guatemala, yo no conozco a ningún otro guatemalteco, al menos en mi misma universidad. Sí hay otros latinoamericanos, hay mexicanos, paraguayos, de Puerto Rico, de Bolivia, entonces hay de varias otras nacionalidades, pero no tenemos eso de todos tenemos un gran grupo del mismo país. Todos nosotros estamos obligados a interactuar con gente de todas partes, ¿no? Y normalmente la lengua franca es inglés entre los extranjeros, pero muchos extranjeros de estos grupos hablan japonés. Entonces, a veces estamos hablando entre inglés y entre japonés porque no todos tienen el mismo nivel, entonces estamos hablando unas cosas con otros en un idioma, hablando con otro en otro idioma, y así nos toca que ir aprendiendo todos. Igualmente hay muy pocos japoneses que les gusta integrarse a los grupos extranjeros. La mayoría de japoneses creo que son mucho más reservados y no les gusta. Pero sí hay uno que otro que anda ahí en el grupo y igualmente ahí estamos. Entonces todos estamos hablando de distintos idiomas y nos sirve también para practicar. Interesante. ¿Alguna vez usted imaginó que se le iba a dar la oportunidad de ir a estudiar en este caso específicamente a Japón? Pues específicamente a Japón no, pero desde que yo entré a la universidad, en este caso a la San Carlos, yo sí tenía la meta de estudiar en algún lugar en el extranjero el posgrado. Entonces eso lo había querido desde antes de entrar a la universidad. Y bueno, por eso fue que hice bastante de las cosas que hice durante esos años en los que estuve en la universidad y hasta que fui profesor. Era porque yo quería tener una candidatura sólida para poder hacer posgrado en el extranjero. Sobre esa mención de la meta, ¿verdad? De lograr una mejor formación en el extranjero, ¿había algún país, alguna área, alguna región que usted antes de llegar a Japón o capaz en este momento para futuro dijera, me gustaría ir ahí, tengo la intención de conocer, de viajar al menos por un momento o pues asentarse ahí para lo académico o laboral? ¿Hay algún lugar que le interese de esa manera? Definitivamente Japón era uno de ellos. Japón era uno de los que tenía como meta y los otros eran la Unión Europea o los Estados Unidos. Esos eran los principales. Y como mencioné al principio, de estos, los que estaba primero en las fechas para poder hacer la aplicación fue Japón y al final por eso terminó siendo Japón, pero Japón era uno de las tres regiones en las que yo tenía una mira. Y viéndolo desde la perspectiva de la aplicación en Japón, usted mencionaba que no se topó, al menos no encontró otro guatemalteco, pero que sí encontró con gente latina y de otras regiones. ¿Usted observó alguna como incidencia o un grupo más común que de cierta región, de cierto continente, llegaban más a Japón? O sea, que ya tuvieran más el conocimiento de aplicar ahí para formarse. Correcto. Cuando me fui, nosotros nos fuimos 4 de Guatemala, pero todos nos fuimos a diferentes universidades. Entonces con ellos no tuve ninguna relación allá en Japón, porque todos nos fuimos a lugares bien distintos. Unos se fueron a otras islas. Entonces ya no me comuniqué con ellos, pero todos los años se van por lo menos 4 guatemaltecos. Y depende mucho de la universidad. Las universidades tienen facultades o laboratorios que son más conocidos por ciertas cuestiones. Por ejemplo, en mi universidad hay la facultad de agronomía. Y en la facultad de agronomía lo que sucede es que en Tottori hay dunas de arena. Son una de las pocas que hay en Japón. Entonces, en la Facultad de Agronomía ellos tienen un laboratorio de investigación para tierras áridas. Entonces, muchos africanos van a esta facultad y también tienen mucha relación con gente de México,
del área norte de México, en donde hay desierto. Entonces, en mi universidad, por eso es que hay mexicanos, especialmente del área norte de México, del área cerca a los desiertos. Y así, entonces, dependiendo, cada universidad tiene distintas cosas por las que es conocida, ¿no? Entonces, en mi caso es esa. La Facultad de Agronomía es probablemente la que se relaciona más con el extranjero. Y la otra facultad que es grande en mi universidad es la de Ingeniería. Pero prácticamente todo el mundo es japonés. En la Facultad de Ingeniería casi todos son japoneses. Ya vemos uno que otro extranjero. En cambio, en la Facultad de Agronomía de esa universidad sí hay mucho extranjero.